Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar, a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria, en especial de temas tributarios. Espero que todos estén muy contentos como lo estamos nosotros haciendo estas actividades, que en verdad para nosotros es algo extraordinario. Y déjenme presentarles a nuestro invitado. Voy a aprovechar antes de presentarlo, contar unas pequeñas reglas que vamos a hacer en base a todas las experiencias que nos han ido comentando ustedes mismos. Y la primera es que vamos a hacer un webinar un poco más duro, más en el fondo centrado en la materia. Y yo no voy a interrumpir al profesor, que voy a presentar ligerito, para que esto podamos hacerlo lo más rápido posible, cosa que el contenido les quede en la cabeza y puedan ocupar su tiempo después, si tienen que hacer cosas, poder salirse. Y los que quieran quedarse preguntando cosas, bienvenido, pero no voy a parar por ninguna pregunta hasta terminar la materia del día. Así que bueno, estoy muy contento con esta entrevista con don Ricardo Gutiérrez, ya un amigo de la casa, amigo de la empresa, amigo ya personal también. Estamos haciendo hartas cositas juntas, contador, auditor, especialista en ingeniería de créditos y con más de 30 años asesorando a la banca y también a instituciones financieras. Él es Ricardo Gutiérrez, que esa es la presentación que quería hacer para quien no lo conoce, sepa con quién estamos al frente. Y ahora yo voy a quedarme mute, voy a hacer más que nada eh, la presentación, se la voy a compartir a don Ricardo y lo dejo empezar a presentar. Así que ahora sí, ¿cómo estamos, Ricardo? Muy bien, Francisco. Siempre un gusto de estar en estos encuentros con todos los inversores inmobiliarios que están asociados a capitalizando.com. En particular, siempre motivante poder entregar algunos conocimientos que no son del común conocimiento, no son muy comunes, digamos, no es de común conocimiento para las personas. Así que espero que este webinar sea un poquito más concentrado, que tenga un carácter un poquito más técnico. Y bueno, empecemos. ¿Qué les parece si nos vamos a la lámina número 1, Francisco? Perfecto. Ah, me faltó decir una cosita. Además, Ricardo, de todo este background, además es un emprendedor. Tiene su empresa Loyal Trust, con la cual nosotros tenemos esta alianza que estamos gestando para ayudar a las personas a aprender del tema tributario, que eso es lo más importante en nuestro caso, por lo menos que queremos que empiece a pasar. Pasamos a la primera lámina. Estupendo. Partimos entonces. Bueno, muchas personas que me han llamado siempre me preguntan, oye Ricardo, bueno, ¿cómo podemos partir como emprendedores en estas materias relacionadas con el tema inmobiliario? Bueno, por eso que esta primera lámina quiero abocarme a lo que es la estrategia general que un inversor debe tener presente. Todo inversor tiene 4 grandes aristas que tomar en consideración. Uno es el factor económico. El segundo es el factor financiero, el crediticio y el tributario. Estos son los 4 vectores que tiene que tener un inversor cuando va a iniciar su proceso, que tiene que tenerlo presente. Cuando nos referimos a lo económico, siempre las personas muchas veces me dicen, ¿qué diferencia hay entre lo económico y lo financiero? Bueno, lo económico tiene que ver con los resultados. Lo económico tiene que ver con el beneficio. En cambio, lo financiero tiene que ver cómo yo apalanco, cómo financio yo mis activos, cómo defino yo una estructura de activo y pasivo. Por lo tanto, lo primero que quiero mencionar es que desde el punto de vista económico hay elementos muy importantes a considerar. Primero, cuando yo voy a hacer una inversión inmobiliaria, lo primero que debo centrarme es a qué mercado quiero llegar. Entiendas esto, a qué segmento o con qué producto. Cuando partimos con estos webinars, hablábamos siempre de los activos de FLO. Por eso que yo particularmente me voy a referir siempre a que como producto vamos a estar hablando de activos de FLO. Entonces, primero, ¿qué significa invertir en un activo de FLO? Es invertir en un bien de uso habitacional, ya sea casa o sea departamento. El activo de FLO es todo aquel activo de uso habitacional, ya sea departamento o casa, cuyo metraje útil interno es de 140 metros cuadrados. Eso, por definición, es un activo de FLO. Este DFL2 viene al momento cuando la constructora inscribe en el conservador de bienes raíces este producto para la venta, ya viene y está calificado entonces bajo ese requerimiento como activo FLO. Entonces, cuando el inversor quiere partir,
lo primero que tiene que definir es a qué mercado quiere llegar. No es lo mismo invertir en un departamento, en un home studio, que un departamento de 4 dormitorios. No, claramente el segmento al cual yo voy a llegar, la naturaleza de los servicios que digamos que la prestación del activo es muy distinta en un caso u otro. Por lo tanto, si yo quiero, por ejemplo, comprar un activo relacionado con un home studio, estoy pensando en un segmento de personas que viven solos, o que es muy distinto a tener un departamento de 4 dormitorios, porque estoy pensando en un segmento que es familia. Por lo tanto, la primera consideración de naturaleza económica es a qué mercado, a qué segmento quiero llegar. Y segundo, con qué tipo de producto. ¿Quiero un producto que sea una casa o quiero un producto que sea un departamento? Son dos cosas, conceptos distintos. Por lo tanto, cuando hablamos a qué mercado quiero llegar con esta inversión, tengo que tener claro qué significa adquirir una casa, porque el factor de arrendamiento, el mercado que lo solicita es radicalmente distinto a que si yo compro un departamento de un dormitorio o un home studio o de 2 dormitorios, porque tiene un mercado distinto. Entonces, lo primero como concepto es que cuando miremos lo económico, centrémonos siempre a qué mercado quiero llegar. Segundo, tengo que tener claro que un departamento chiquitito, de un home studio, tiene una rentabilidad absolutamente distinta de un departamento de 4 dormitorios. Pero también tenemos que considerar la localización. Si yo compro un activo, por ejemplo, en la dehesa, primero que nada, el valor económico del activo no guarda relación con el mismo metraje si lo compro, por dar una referencia, en Estación Central. Pueden tener los mismos metros cuadrados, pero los valores son distintos. Por lo tanto, la localización, la rentabilidad deseada y el segmento y producto al cual yo quiero llegar es la primera variable que yo debo tener siempre presente antes de tomar una decisión. Pensarlo bien, sopesar lo que significa qué mercado hay para un departamento de un dormitorio, que no es el mismo mercado en volumetría para un departamento de 4 dormitorios con 3 baños. Por lo tanto, esa es como la primera directriz. Segundo elemento dentro de una estrategia es tener claridad en el aspecto financiero. El aspecto financiero es la relación que existe entre el aporte de capital que yo voy a hacer y el uso de deuda. Por lo tanto, me afecta un concepto financiero que se llama leverage o nivel de endeudamiento. Entonces, ese leverage me define qué grado de riesgo financiero puedo correr si yo, por ejemplo, estoy comprando una propiedad en que pongo el 10% de pie y el 90% restante es pura deuda, que tiene un leverage muy distinto a que si yo financio el 90% de pie y solo un 10% con deuda. Obviamente que la relación deuda-capital es un factor de riesgo financiero que tenemos que tenerlo presente. Y obviamente que si yo voy a hacer una inversión en un activo de FLO de X características, yo tengo que saber calcular el VAN. ¿Cuál es el valor actual neto que voy a lograr después de la vida útil de este activo? Bueno, después vienen otros dos vectores que son muy importantes y que es el énfasis de lo que vamos a hablar, que es el crediticio y el tributario. Entonces, ojo con el crediticio, porque muchas veces las personas piensan que por el hecho de tomar un crédito hipotecario, ya con eso tenemos resuelto el problema. Y la verdad es que cuando nosotros negociamos un crédito hipotecario, tenemos que tener mucho cuidado con el efecto que tiene la tasa de interés, el plazo que tiene un crédito, el pago de la cuota, que en este caso en la lámina sale como PMT, y el valor presente, de la cual es el volumen a valor presente de mi deuda. Este concepto de financiamiento entonces implica que no es lo mismo financiar a 25 años que a 30 años un activo CLO, o bien comprarlo a 12. ¿Por qué? Porque me va a variar la carga financiera de tener que pagar una cuota o un dividendo mucho mayor. Otro elemento que también es importante dentro de lo crediticio es entender que no solo existen los bancos para financiar activos de FLO. Hay bancos, pero también hay mutuarias, hay compañías de seguro, hay otro tipo de compañías que también financian operaciones de créditos hipotecarios. Y la diferencia muy importante en que si compro en un banco versus una mutuaria o una compañía de seguro es la exposición que esa deuda tiene para efectos del cálculo de mi endeudamiento en canales de información pública. ¿Ok? Bien. Y el cuarto elemento que es muy importante y que es el motivo por el cual vamos a conversar, que es el tema tributario. Entonces, ojo, cuando yo hago una inversión, yo tengo que tener claridad cómo me va a impactar la posición tributaria si soy persona natural y voy a tributar en segunda categoría como impuesto global complementario, o
voy a tributar en la primera categoría como empresario individual. Esos 4 elementos son los fundamentales para poder tener claridad en cuánto, en cómo y en dónde invertir. Obviamente que lo que une a todos estos 4 vectores y que sale ahí en el círculo central que dice ciclo de conversión de activos, no es otra cosa que el concepto de ciclo de caja. ¿Cuánto demoro del momento que yo digo, sabes qué? Voy a comprar un activo en blanco, por ejemplo, y bueno, voy a pagar el pie en 2 años, y después de pagar el pie, bueno, una vez que se termine en la vivienda, me darán el crédito hipotecario demorará tanto tiempo, en consolidarse el crédito, en inscribirse en el conservador, en que el banco le paga a la inmobiliaria me hace la entrega, yo después tengo que tener un tiempo de vacancia para arrendarlo, hasta que entra en proceso de arrendamiento y termina mi ciclo de caja, generando el cobro de mi arriendo. Ese es el ciclo de conversión de activos que también tenemos que tenerlo presente. ¿Cuánto demoran los plazos? ¿Desde qué momento que yo empecé con mis primeras inversiones, porque tengo que financiar ese proceso que está en construcción, hasta cuando empieza el activo a dar y a redituar? Así es que esos son los primeros 4 elementos que yo he querido destacar hoy día, que lo económico, lo financiero, lo crediticio y lo tributario apuntan a que son 4 aspectos fundamentales en una decisión. Francisco, ¿te puedo pedir la lámina siguiente, por favor? Por supuesto. Bien. Entonces, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Voy a invertir en activos de FLO, estos 4 mismos vectores hay que tener presentes los riesgos que están asociados. En lo económico, obviamente que el primer aspecto importante en la inversión es que tenemos que tener en consideración que el valor de un arriendo, el valor de mercado de un arriendo, que sea idealmente el arriendo muy superior al pago PNT o pago de la cuota del dividendo que voy a pagar en mi crédito hipotecario. Lo segundo es tener consideración a que puede existir riesgos de vacancia. O sea, ¿cuánto tiempo me demoro yo en poner mi activo en arrendamiento y empezar a generar la recuperación de la caja? Obviamente que hay otro riesgo que también está asociado a esto, que son los siniestros, que son de distinta naturaleza. Yo cuando hago compra de un departamento, tengo que tener claridad que puedo estar expuesto a distintos tipos de riesgos por siniestros, como por ejemplo un terremoto, por ejemplo un incendio. En fin, hay siniestros que tenemos que tenerlos presentes que nos podrían afectar nuestro negocio. Y si tenemos un siniestro, o tenemos capital propio para poder soportar la recuperación, o tenemos seguros, etc. Pero también hay un riesgo que siempre está latente en la parte económica, que es la incobrabilidad. Hay veces, y especialmente en estos tiempos, en las cuales estamos acercando tiempos muy difíciles, yo creo que la incobrabilidad un poquito, no digo que a los arriendos. De hecho, hay mucha gente que tenía el contrato producto del efecto. Por lo tanto, los riesgos económicos hay que tenerlos en consideración. Pero también en el aspecto financiero tenemos que tener claridad que hay riesgos asociados a capital. Entonces, cuando yo me endeudo, por ejemplo, y digo, ¿sabes qué? Voy a comprar un activo al 100% con uso de deuda, tenemos que entender que el leverage es exponencial, es prácticamente infinito. ¿Por qué? Porque vamos a tener una dependencia entre esa decisión financiera con el aspecto de los riesgos económicos. Si yo me financio prácticamente al 100%, tengo que tener presente que el riesgo económico, que me pudiera tener una vacancia, que pudiera tener un siniestro o que pudiera tener una incobrabilidad, me va a significar tener que aportar capital propio. Por lo tanto, los riesgos financieros también hay que sopesarlos. Idealmente siempre yo digo que hay que ser más prudente que imprudente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando damos un pie de un 30% o 40% por una inversión, obviamente que el valor del dividendo va a ser mucho más bajo que si lo hacemos al 100%. Por lo tanto, cualquier inconveniente que tengamos en el campo del riesgo económico no nos afecta tanto la posición financiera. Bueno, del punto de vista del riesgo crediticio, aquí hay 2 aspectos muy importantes y que yo creo que se nos van a hacer presentes en algunos meses más. El principal riesgo que uno siempre tiene que tener presente al momento de considerar este negocio son los cambios en las normativas de crédito. Por ejemplo, hoy día que estamos viviendo un periodo previo a una recesión,
pueden cambiar las condiciones que yo, cuando tomé la posición de comprar un activo en blanco, al momento que me den el crédito, ya no sea el 10%, por ejemplo, del pie, y me digan, ¿sabe qué? Yo te doy el crédito, un banco te lo da, pero tienes que poner el 20%. Esos son aspectos de volatilidad en las condiciones del crédito que hay que tenerlas presentes. Hoy día, más que nunca, la banca está pensando en, ojalá, idealmente, dejar de colocar créditos hipotecarios al 90%. Yo creo que el pie se va a hacer una norma muy cercano al 15% o quizás en algunos casos calificado hasta el 20%. Pero también hay otro aspecto. Si yo compré en blanco, hoy día yo me estoy comprometiendo a adquirir un activo de FLO, que me lo van a entregar en 3 años, y yo tengo confianza en que es un buen producto, está en un buen mercado, tengo bajo riesgo, tomo la posición y puede que al cabo de 2 años o 3 años yo haya tenido una pérdida en mi posición como sujeto de crédito. Y por lo tanto, un riesgo que también tengo que tenerlo presente es que pueda cambiarme mi calificación crediticia. Entonces, también es un aspecto dentro de estas decisiones que hay que tenerlo presente. Y finalmente, el riesgo tributario que se ha hecho prácticamente una norma hoy día, que es el cambio en las normas tributarias. Ya hemos conversado en otros webinars lo que ocurrió con la ley 20.445, en la cual antes de octubre del 2010, todos los activos de FLO tenían inmunidad tributaria, no tributaban en el impuesto a la renta. Y sin embargo, después hubo una norma y cambió drásticamente, porque del tercero en más hay que empezar a tributar. Por lo tanto, siempre tenemos que tener presente que hay riesgos también en el cambio en las normas tributarias. Es de común conocimiento que hoy día han salido nuevas ideas de cómo enfrentar esta pandemia. De hecho, hay digamos, líderes de políticos, digamos, que incluso tienen hoy día la idea de crear un impuesto a los más ricos. Un impuesto que hace 6 meses atrás a nadie se le habría ocurrido, nadie habría pensado que podría ocurrir. Bueno, así también las normas van cambiando, se van adaptando a la realidad. Por lo tanto, es una consideración que también tenemos que tomarla, el riesgo en el cambio de la norma tributaria. Francisco, si podemos avanzar entonces a la lámina siguiente para ir entrando en nuestro tema central. Bien, hoy día nuestro tema central es hacer una suerte como de comparación. Mucha gente me dice, Ricardo, ¿me conviene o no me conviene ser empresario individual y tributar en primera categoría? ¿O me conviene quedarme como persona natural y tributar en base a impuesto popular complementario? Entonces, la respuesta es que no hay una norma definida. Si yo compré 6 departamentos, pero son 6 departamentos de 1.000 UF, por decir un caso extremo, y lo voy a arrendar en 150.000 pesos mensuales, obviamente que hacer y llevar contabilidad, tener un sistema en primera categoría, puede ser más cara la vaina que el sable. Por lo tanto, más que el número de propiedades, hay que tener claro qué impacto tiene, si lo hago a título de persona natural, desde el punto de vista de los ingresos brutos actualizados. Esa es la clave, entonces, cuando estamos hablando de persona natural, que por regla general tributan en el impuesto global complementario. Entonces, lo primero es que cuando una persona natural lo hace sin ser empresario individual, va a tener que tributar en este impuesto global complementario, y ya lo hemos dicho, es el impuesto más importante que afecta a las personas naturales, porque el impuesto terminal, donde fluyen todas las corrientes de ingresos y se aglutinan y tiene una base imponible que tiene tasas bastante altas. ¿Ya? Entonces, lo segundo es definir que cuando yo soy persona natural, yo voy a tributar por los ingresos percibidos, los ingresos brutos percibidos actualizados. Y esa sumatoria de ingresos, ¿no es cierto?, desde la propiedad número 3 en adelante, pues las dos primeras, repito, siempre los dos primeros activos de periodo están bajo inmunidad tributaria. Del tercero en más, si yo tengo un bien que lo voy a arrendar en 150.000 pesos y tengo 4 por tributar, uno saca la cuenta y dice son 600.000 pesos mensuales, son más o menos 7.200.000 al año, más la actualización, imaginémonos 7.500.000. Entonces, no es tan gravoso pensar que me va a aumentar mi base imponible en global complementario una cantidad de 7,5 millones. Pero si fueran 4 departamentos, cuyo valor son de 8.000 UF o 10.000 unidades de fomento, y que los voy a arrendar en 3 millones de pesos mensuales cada uno, ahí el tema cambia. Ahí entonces la cuantía de los ingresos, en
en impuesto global complementario me puede terminar siendo demasiado gravoso. Y por lo tanto, obviamente que ya tendríamos que pensar en cambiarnos a la primera categoría. Por lo tanto, más que el número de departamentos, es la proyección económica de los ingresos brutos actualizados lo que manda aquí. Y obviamente estos ingresos brutos actualizados, que ya vamos a ver en la lámina posterior, más adelante, se tributan en la línea número 6 en el código 955. Entonces, mucha gente dice, oye, no, a mí me interesa como persona natural porque voy a usar el artículo 55 bis, que me permite rebajar de mi base imponible los intereses pagados en un crédito con garantía hipotecaria con tope de 8 Pero cuidado, que hay veces que el contribuyente, sin saberlo, ha aumentado tanto su base imponible por distintas afluencias de ingresos que puede pasar las 150 UTAs de base imponible. Al ocurrir eso, pierde todos los beneficios del artículo 55 bis. Por lo tanto, cuando yo tengo 4 activos de alto valor y que por la cuantía de la deuda los intereses son importantes, ya el 55 bis deja de tener la misma relevancia que si nos aplicáramos a la primera categoría, como ya vamos a explicar después. Por lo tanto, el primer punto que estábamos digamos, tomando en consideración es que siempre, cuando yo compro un activo, tengo que saber cuál va a ser el impacto en el ingreso bruto actualizado dentro de mi impuesto global complementario. El incremento marginal de esos ingresos hay que ponderarlo para poder saber si me conviene quedarme como impuesto personal, impuesto global complementario, o me quedo, o me paso, mejor dicho, a la primera categoría. ¿Ok? Bueno, entonces, esta condición del uso de deuda con garantía hipotecaria nos va a permitir rebajar los intereses pagados en los créditos, pero repito, teniendo un tope de 8 UTA en la cual hay 3 tramos, y que es súper importante tenerlo presente. Si yo estoy proyectando un incremento de mis ingresos, que imaginémonos una cantidad relativamente importante, puede que ese incremento me haga cambiar de tramo en términos de UTAs y puedo pasar y acercarme hasta las 150 UF e incluso pasarlo, con lo cual estaríamos matando el beneficio del artículo 55 bis. ¿Dónde se optimiza? Cuando estamos próximas a las 90 UTAs, cuando estamos en más o menos 100 UTAs. Ahí se optimiza el impuesto, la rebaja del impuesto global complementario a través de esta franquicia del artículo 55 bis. Y finalmente, la última posibilidad que tiene una persona natural, dado que tiene pocos activos y de bajo valor, es poder rebajar las contribuciones cuando estas son pagadas en la fecha legal. Eso es súper importante. Entonces, cuando yo soy una persona natural, ustedes observan la lámina, se van a dar cuenta que me voy a una tabla, que es la que ya hemos conversado, que es la tabla del impuesto global complementario, y que tenemos que tener claro que dependiendo de cuánto nos aumente el ingreso, el impacto tributario siempre en este impuesto es exponencial. De hecho, en el webinar anterior, con Francisco conversábamos el caso de un profesional que aumentó en un 88% sus ingresos brutos en la base imponible y sin embargo el impuesto aumentó un 453%. Lo vimos en el webinar anterior. Era un caso práctico en el cual obviamente la linealidad en el aumento de los ingresos financieros no guarda relación con la carga tributaria en impuesto global complementario. Por lo tanto, la persona natural, cuando decide hacer sus inversiones y tributar en este impuesto, lo primero que tiene que hacer es evaluar cuáles son todos los orígenes de renta y tener una estimación de su base imponible proyectada. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo ingresos personales que, no sé, imaginemos los 90 millones y tengo 4 o 6 activos de alto valor en que voy a tener ingresos por arrendamiento de alto valor, obviamente que esta persona está en un problema impositivo porque el impuesto global lo va a hacer tremendamente gravoso. Y ahí es cuando conviene mirar hacia el otro lado de lo que vamos a explicar después, que es el impuesto bajo el régimen de primera categoría. Bien, entonces, primera cosa, tributar el impuesto global complementario no es ni bueno ni malo. Dependerá del ingreso proyectado que generan estos activos. Y segundo, toda la carga de ingresos que trae de arrastre. Porque hay veces que nos podemos llevar sorpresas en el impuesto global complementario, especialmente cuando una persona es socio de alguna empresa, está acogido, ¿no es cierto?, al régimen de
de tributación atribuida, de renta atribuida, y que no sabemos cómo le puede ir a una empresa. Le puede ir muy bien en un año, y resulta que producto de esa renta atribuida que va a tener que tributar en global, su base imponible se dispara y dejando sin efecto el artículo 55 bis. Por lo tanto, lo primero que tiene que decidir una persona natural es tener claridad cuáles son sus ingresos proyectados, cuáles son sus fuentes de renta, de qué se alimentan sus rentas, cuáles son los orígenes y cuál es la cuantía. Bien, entendido este proceso entonces con impuesto global complementario, yo quisiera ver al lado derecho de nuestra lámina, si ustedes se dan cuenta, y dice empresario individual. Y aquí es donde yo quiero dejar clara la diferencia. ¿Qué significa tributar en impuesto global complementario versus tributar en la primera categoría? Primera gran diferencia. Si yo soy empresario individual y tengo 10 departamentos o tengo 40 departamentos, todos van a tener que tributar. ¿Se imagina una persona natural que tenga 30 departamentos y que estuviese tributando un impuesto global complementario? O sea, el impuesto sería tan gravoso, que no me cabe la menor duda, y estaría haciendo un mal negocio. Sin embargo, si lo hace a través del impuesto primera categoría, aquí cambia el concepto sobre el cual vamos a tributar. ¿Cómo vamos a tributar la primera categoría? Obviamente por todos los ingresos actualizados bajo un régimen de ingreso percibido, o sea, el ingreso que yo he recibido en dinero producto de los arriendos. Pero a diferencia del impuesto como persona natural, yo acá me puedo acoger al concepto de gasto necesario para producir esa renta. Y aquí es donde viene el principal cambio, que mediante una contabilidad simplificada, que no es más que un estado de ingresos y gastos, que es una contabilidad muy simplificada, yo puedo a estos ingresos actualizados, producto de todos mis departamentos en arriendo, rebajarle un conjunto de conceptos que como persona natural le son prohibidos, no tiene posibilidad alguna. Como por ejemplo, vamos viendo la lámina. Si yo tengo en primera categoría, ¿no es cierto? Y estoy afecto a todos los ingresos que provienen de las propiedades. Pero segundo, dice, sobre estos ingresos brutos, yo le puedo descontar, por ejemplo, los intereses pagados en los créditos con garantía hipotecaria. Y aquí ya no corre el 55 bis, ya no corre el tope de las 8 UTAs. Si yo tengo 40 departamentos y pago, por decir algo, una fortuna en intereses producto de los créditos hipotecarios, esos intereses no tienen límite. No hay ninguna norma que diga, oye, hasta cierto punto vas a poder bajar los intereses. No tiene límite. Por lo tanto, cuando tenemos o activos de muy alto valor, con ingresos importantes, o bien tenemos muchos departamentos, muchos, obviamente que el régimen de acogernos a la primera categoría es fundamental, porque ahí los gastos, producto de los intereses, no tiene límite, a diferencia del 55 bis en persona natural, que tiene apenas un tope de 8 UTAs. ¿Ok? Entonces, lo primero era aclarar ese punto, y segundo, vamos a ver un listado de conceptos que yo puedo rebajar en una contabilidad simplificada. Y ojo con algo que aquí yo quiero destacar. Yo puedo, por ejemplo, rebajar a estos ingresos brutos actualizados todos los intereses pagados en créditos con garantía hipotecaria. Completo, perfecto, que están asociados a los activos que estoy administrando. Pero también podría aplicar una rebaja por concepto de depreciación. También podría aplicar un concepto de los seguros. Pues puedo tener un seguro contra incendio, puedo tener un seguro de gravamen. O sea, puedes tener un conjunto de seguros, incluso hay algunos seguros que uno paga por la mantención si se me echa a perder un artefacto. Hay ciertos seguros que me permiten asegurar, valga la redundancia, el buen funcionamiento de ciertos elementos dentro de un departamento. Pero también podríamos rebajar, por ejemplo, los gastos en contabilidad, que por regla general la gente dice, oye, pero tenés que pagar un contador. Y bueno, sí, hay que pagar un contador, pero lo que paga por un contador obviamente se rebaja 100% contra el ingreso bruto actualizado. Por lo tanto, el ahorro que le podemos generar a nuestro negocio producto de esos valores no deja de ser interesante. Bueno, tenemos los gastos de mantención, los gastos de aseo, arreglos, los gastos que muchas veces nos cobran los corredores. ¿Ah? Los artículos de oficina, que si uso un teléfono para poder administrar mi activo, bueno, todos esos gastos yo los puedo rebajar, los puedo deducir de este ingreso bruto actualizado, pero con una condición, y observen bien la lámina, observen bien al lado derecho de esta lámina, dice, hay una flechita en azul que dice gastos, y dice ahí gastos documentados.
¿Qué es lo que significa esto? Si yo voy a llevar un régimen de primera categoría, lo primero que tengo que tener claro es que tengo que ser tremendamente ordenado. O sea, a mí no me sirve tirar a gasto cualquier concepto. Tiene que estar primero íntimamente asociado al bien que estoy explotando. Y segundo, tener la factura de respaldo, porque estos son gastos efectuados, son gastos efectivos. Por lo tanto, yo tengo que acreditar documentariamente que he hecho un gasto producto de poner en uso mi activo. Por lo tanto, cuando nos vamos a regir en la primera categoría, lo primero que tenemos que tener claro, que a diferencia de la persona natural, yo no llevo contabilidad, pero acá voy a tener que tener disciplina documentaria, todo debidamente respaldado. Y todos estos conceptos que estamos hablando, hay algunos gastos que no se documentan, como por ejemplo la depreciación. La depreciación no se documenta, no existe una factura contra la depreciación, porque es una estimación contable. Tampoco hay ciertos gastos que es muy difícil poder conseguir muchas veces una factura. Si, por ejemplo, los gastos de los productos de aseo, o si no es muy alto el valor, no sé, podemos justificarlo a través de una boleta, pero siempre tiene que estar debidamente documentado. Entonces, aquí viene lo interesante. Si yo a todos mis ingresos actualizados le he hecho el conjunto de rebaja de todos y cada uno de los meses, obviamente que el resultado tributario va a ser a todos los ingresos percibidos, ¿no es cierto? Le voy a rebajar todo este conjunto de gastos que mensualmente los he actualizado y los tengo registrados con su respaldo documentario. ¿Qué va a significar? Que el resultado tributario va a significar que la utilidad se va a reducir. Y ahí viene entonces la diferencia. ¿Por qué? Porque si mi resultado tributario se redujo, producto de todos estos gastos que yo he rebajado, me va a permitir ¿qué cosa? Poder estar tranquilo que cuando yo aplique el impuesto de primera categoría, y ojo con lo que voy a decir, porque en este cuadro que estamos viendo acá, yo utilicé la norma del numeral número 3 de la letra D del artículo 14 del decreto ley 824. Es el más universal y el que yo siempre, por supuesto, es el más recomendable. También está el numeral 8 de la letra D del artículo 14. Pero yo en este ejercicio quise tocar este porque este es el más utilizado, este es el de más, yo diría el de ocurrencia mayor. ¿Qué significa este resultado tributario? Que si yo me acojo al numeral número 3 de la letra D del artículo 14, yo a mi resultado tributario lo voy a multiplicar por la tasa del 25%. Ese es mi impuesto en primera categoría. Pero ojo, como este es un régimen que hoy día las utilidades se entienden y se aplican a renta atribuida, va directamente ese resultado a impuesto global complementario. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ese 25% que yo pagué en impuesto de primera categoría es un crédito directo al impuesto a pagar. O sea, tiene la ventaja que si bien pagué un 25% de impuesto a la renta en primera categoría, pero esa renta, como se va automáticamente al global, el impuesto pagado en primera categoría pasa a ser una rebaja directa al pago de impuesto global complementario. Por lo tanto, insisto que este es el modelo más recurrente, el que incluso uno recomienda a las personas que apliquen este régimen, que es el numeral 3 de la letra D. Bueno, también está el numeral 8, ya también lo mencioné, y es cuando yo hago también una contabilidad simplificada, tengo mis ingresos, tengo mis gastos, obtengo el resultado tributario y me voy automáticamente, sin pagar primera categoría, me voy directamente a global complementario. ¿Cuándo conviene el numeral 8? Cuando tengo departamentos con bajo nivel de canon de arriendo y por lo tanto el caudal de ingresos que me llegan para mi base imponible es relativamente pequeño. En ese caso, más vale irse al numeral 8, en la cual no pago el impuesto de primera categoría y me voy directo a global. Pero ¿qué ventaja en realidad tiene? Es que cuando yo me voy al impuesto global complementario, lo estoy haciendo después de haberle rebajado todos los ingresos, el conjunto de gastos necesarios para producir la renta. Por lo tanto, el impacto tributario en global es mínimo. Por eso siempre es recomendable, cuando una persona, repito, cuando una persona tiene activos de alto valor y que genera ingresos por arrendamiento de alto valor, esa es la causal por la cual es importante pasarse a empresario individual. Hay algunos casos que me ha tocado recomendar que les digo, quédate en impuesto personal, quédate en el impuesto global complementario, porque estás tributando por 3 departamentitos que son, qué sé yo, de 30 metros cuadrados, perdón,
estás generando un ingreso de 200.000 pesos mensuales, por lo tanto, por 3 va a estar generando unos 600.000 pesos, que al son 7 millones, ahórrate los problemas y tíralo directamente al global complementario. Por lo tanto, aquí hay una relación de costo-beneficio. ¿Qué es lo que nos conviene en un determinado caso? Dependerá del volumen de activos, en términos de valor financiero de los activos, y del canon de arriendo. Ahí es donde viene la decisión. Ahí es donde tenemos que pensar. ¿Qué nos conviene? ¿Primera categoría o global complementario? ¿Ok? Y como no hay una regla fija por valores, simplemente ahí es cuando uno tiene que proyectar el ingreso de largo plazo, el ingreso que se va a generar actualizado y qué beneficio me reporta llevar una contabilidad que muchas veces son gastos menores. ¿Eh? La gente se asusta con esto de la contabilidad y piensa al tiro, oye, tengo que pagarle un contador. La verdad es que esta es una contabilidad muy simplificada y que en términos marginales el costo de un contador yo diría que es marginal. Francisco, pasemos a la lámina siguiente, que esta es la tabla que ya hemos varias veces conversado, y el único impacto que tenemos que tener es que, independiente que si tenemos o estamos tributando el impuesto global complementario o estamos bajo el régimen de la primera categoría, en ambos casos el caudal neto de ingresos nos va a llevar a la tabla del impuesto global complementario. Entonces, aquí es donde, junto con los webinars anteriores que hemos explicado el concepto del impuesto global complementario, tenemos que tener mucho cuidado y seguimiento de la tasa efectiva de tributación. Aquí es donde nos podemos, tal vez puede que no podamos maximizar ya el ingreso que proviene de los arriendos, pero cuidado, nos podemos encontrar con sorpresas en la cual podemos optimizar por la vía del gasto efectivo a través de generación de honorarios. Ahí también podemos hacer una rebaja. Siempre lo más importante para un inversor es conocer su tasa efectiva de tributación. Lejos, siempre, lo más importante. No es el tramo al cual la persona está tributando, sino esta curva que está en línea punteada, si ustedes ven en la lámina, ¿no es cierto? Esa curva es la que nos va marcando la tasa efectiva de tributación. Los tramos son irrelevantes porque son rangos, pero la tasa efectiva es el factor fundamental por el cual tenemos que estar atentos a la parte tributaria. Bien, pasemos a la otra lámina, Francisco, por favor. Ya. Y acá vamos a volver entonces a conceptos que ya antes lo habíamos dicho y lo habíamos mencionado. Los impuestos a la renta se declaran a través del formulario 22. Entonces, cuando nosotros tenemos independiente, ojo con esto, independiente que sea aplicando primera categoría o que sea aplicando impuestos global complementario, los arriendos tienen que ser declarados en la línea número 6, código 955, con dos rebajas que están claramente identificadas en el formulario en los puntos rojos, que es en el caso de los gastos provenientes de los intereses, artículo 55 bis, y el pago de contribución. En las líneas, entonces, ahí hemos destacado en esas láminas que los ingresos actualizados se declaran en la línea 6, las contribuciones y los intereses pagados con tope de 8 UTA en el código 750 y 166 respectivamente. Pero lo importante acá es cómo tenemos que planificar el impacto de todo este nutriente de ingresos en lo que es la base imponible cuando queremos utilizar el 55 bis. No vaya a ser cosas que por incrementales y gananciales nuestra base imponible se nos dispare y nos vamos a salir del rango del beneficio del artículo 55 bis. Por eso que aquí hay tres tramos, y puse debajito de la flecha que está en vertical. El tramo A es el 100% de los intereses que yo pago en un crédito con garantía hipotecaria, lo puedo imputar a esta franquicia, pero siempre y cuando la base imponible expresada en valor UTA no supere las 90 UTA. Cuando estoy desde la 90,1 UTA hasta las 150, se aplica una fórmula en que ya el porcentaje ya no es el 100%. Es una fórmula matemática que nos define y que si llegamos al 150, la tasa va a ser igual a cero beneficio. Por lo tanto, estos son los considerandos generales que estaban aplicados al formulario y que ya lo hemos repetido en otras ocasiones. Por lo tanto, esta temática que he puesto en mesa en este momento con este webinar es la materia sobre la cual ahora quisiéramos con Francisco escuchar las preguntas, escuchar las opiniones, especialmente en esta diferencia que hay entre tributar como persona natural el impuesto global complementario y la primera categoría. Entonces, Francisco, ¿qué te parece si abrimos las consultas?
Ahí me saqué el mute, que estaba muteado para no interferir. Y hay hartas preguntas, así que antes Vamos con ello. de... Ya, perfecto, voy a ir disparando. Primero que Vamos. todo, vamos a ver uno por uno. Eh, bueno, la clásica, pero es sobre qué monto de arriendos conviene pasar a empresario individual. Ahí como hablamos, yo creo que lo respondiste dentro de la clase, que es Claro, muy caso a caso, pero claro, depende de la cuantía del ingreso proyectado. Porque si vamos a tener ingresos proyectados por los arrendamientos que no superan los 10 millones, el efecto neto en la tasa efectiva de tributación es marginal. Cuando ya tenemos ingresos proyectados por cantidades mayores, yo creo que amerita tomar en consideración la posibilidad de pasarse a primera categoría. perfecto. Después, por favor, si pueden hablar un poco sobre cómo recuperar el IVA de la compra en un escenario de primera categoría. A ver, el IVA es un impuesto que se recupera de manera indirecta. Entonces, cuando uno lleva la contabilidad, ¿cuándo uno puede en realidad imputar el IVA? Cuando el ingreso está afecto a IVA, de lo contrario no lo puedo netear. Me explico. Si yo estoy arrendando departamentos desocupados, por lo tanto, eso no está afecto a IVA. Por lo tanto, ¿eso cuándo se aplica? Cuando yo tengo, por ejemplo, tomo y adopto el negocio de amoblar un departamento y lo arriendo amoblado, porque ese servicio deja de ser guía y la hotelería es un acto que está afecto a IVA. Por lo tanto, ahí podemos indirectamente ir imputándose IVA a la recuperación del IVA crédito. Perfecto. Después, pregunta que vienen más adelante, dicen, pregunta, si yo compré mi depto para vivir, ¿cómo reviso si es un DFL2? Ah, bueno, ahí le respondí que se puede hacer a través de la página de impuestos internos. Hay una consulta de contribuciones y bienes raíces en la cual uno puede ver los antecedentes de su propiedad y ahí puede ver si la propiedad es DFL2. Esa es una Perdón, hay forma. una, hay una regla más, también, está muy bien lo que tú señalas, Francisco, pero hay una regla universal. Todo activo de uso habitacional que tenga 140 metros cuadrados útiles interior que están en uso, ese es un activo de FL2. Por lo tanto, claro, hay activos que son antiguos, que pueden tener 100 años y están acogidos a la ley Pereira de la cual se derivó después la ley de FL2, el decreto fuerza ley número 2. Por lo tanto, se aplica el mismo concepto. Entonces, y segundo, si yo lo estoy usando para fines personales, yo no me puedo estar autoarrendándome mi propia casa. Por lo tanto, no genero ingresos por arrendamiento. Luego, malamente podría tributar sobre algo que no me genere ingresos. Después, si los ingresos brutos menos gastos financieros, menos contribuciones, no superan el tramo exento de impuesto global complementario, ¿ese ingreso debería estar exento de impuestos? A ver, si la suma de los ingresos de la base imponible estoy en el tramo exento, obviamente que no tributo, porque estoy con tasa cero. ¿Ah? No sé si entendí así la pregunta. O sea, si estoy en el tramo exento y he incrementado el producto de arriendo y sigo estando en el tramo exento, no tengo nada que pagar. No se me produce efecto tributario ninguno. Estoy en tramo exento, cero. Perfecto, probablemente acá es como si alguien pasara un poquitito, es como que si tuviera, con el arriendo lo superas apenas, pero la pregunta que dice, pero si le quito el 55 bis me alcanza a restar lo suficiente para volver a mi tramo, me mantengo exento, ¿no? Por supuesto, claro. A ver, ahora sí que lo entendí. Yo puedo tener, por ejemplo, imaginémonos que tengo una base imponible de 9.500.000 pesos. 9.500.000 pesos. Y resulta que los intereses que yo he pagado en mi crédito con garantía hipotecaria es de 1,5 millones. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al restárselo, si tengo 9,5 millones de ingresos y le resto 1,5 millones, ¿qué me va a quedar de base imponible? 8 millones. Con 8 millones estoy exento. Perfecto. Después, ¿qué más? ¿En qué etapa se pide la rebaja de las contribuciones? ¿Qué debo considerar previo a solicitarlo? Perdón, de nuevo.
¿Cómo ¿En es la pregunta? en qué etapa uno pide rebajar las contribuciones? ¿Y qué A debo ver, considerar? las contribuciones se rebajan en el código 166 del formulario 22. ¿Y qué es lo que uno rebaja allí? Todas las contribuciones pagadas en el año, durante el año calendario, porque recuerden que la operación renta siempre va diferida. ¿Ah? El año tributario, por ejemplo, estamos en el 2020, pero eso corresponde al año tributario 2021. Entonces, yo tomo todas las contribuciones que he pagado en el año, debidamente actualizadas, pero siempre y cuando hayan sido pagadas en la fecha que corresponde. Esa cantidad yo la rebajo automáticamente en el código 166, y como no tengo lupita aquí, me parece que es la línea número 14, código 166. Perfecto, creo que es la línea 15, yo la Es alcanzo a la ver. línea número 15, claro. Sí. Perfecto. Después, ¿qué giro debo tener para iniciar actividades como empresario individual o Buena no es pregunta. necesario el giro? No, no, sí, es importante. A ver, cuando yo estoy iniciando una actividad como empresario individual con mi propio RUT, obviamente que yo no puedo poner cualquier giro. El giro es explotación, digamos, es adquisición y explotación de bienes raíces. Obviamente, ese es el giro del cual yo me voy a coger a la primera categoría. ¿Por qué razón? Porque si yo pongo, no sé, pues, por decir algo burdo, no puedo acogerme a la primera categoría siendo comercializador de tomate. Malamente podría usar los intereses en el crédito con garantía hipotecaria. Entonces tiene que tener una correlación entre el giro social y la iniciación de actividades. O sea, el giro por el cual yo voy a concentrar mi actividad tiene que ser consecuente con lo que yo hago. O sea, el giro que yo puedo tener en el caso de un empresario individual es explotación de bienes, adquisición, financiamiento, etcétera, etcétera, de bienes raíces de uso habitacional. Ese tendría que ser el concepto del objeto social. Aquí dos preguntas interesantes. Una ¿es posible tener gastos por remuneraciones si decido tributar en primera categoría en el arriendo de bienes raíces? Muy buena pregunta. Esa gana premio, ¿ah, Francisco? Esa tenemos que premiar esa pregunta. Muy buena pregunta. Claro que sí. En la primera categoría, el empresario individual, se puede autoasignar un sueldo empresarial cuyo tope son 60 UF. Puede hacerse y puede entonces acreditar ese gasto mediante su propio pago, su egreso correspondiente al sueldo empresarial. Así se denomina, sueldo empresarial. Y ese sueldo empresarial ha de tributar con el impuesto único de segunda categoría. Perfecto. Después, ¿cuánto sale un contador aproximadamente? ¿Alguien que nos pueda sugerir? Pero también Qué es bueno. bueno saber más o menos cuánto Sí, debiese sí. costar llevar esta contabilidad. Bueno, como todo orden de cosas es relativo, pero no le quiero sacar el bulto de la pregunta. A ver, yo creo, y acá viene lo importante, una contabilidad simplificada, imaginémonos, hay 4 departamentos, en que repito, es un trabajo relativamente sencillo. Hay que ser meticuloso y hacerlo bien. Eso está fuera de discusión, por eso que es un contador. Pero yo creo que ese es un servicio que no sé, no me atrevería a decir que cueste más de, no sé, 40, 50 mil pesos mensuales. No me atrevería, o, sí, yo creo que por ahí anda. ¿Ah? Pero ahora, si son 40 departamentos y la carga de trabajo es relativamente mayor, bueno, yo creo que eso va en relación al número de departamentos y la carga de trabajo que pudiera tener. Perfecto. Después, alguien pregunta, ¿esos gastos tienen que ser vía factura o puedo hacerlos todos vía boletas? Buena pregunta, pero aquí hay cuidado con las boletas. Mira que se hicieron muy famosas las boletas ideológicamente falsas. Hay que tener cuidado. Siempre es bueno tener factura, siempre, porque al cualquier tipo de prestación, aunque sea una prestación profesional, puede emitirme una factura exenta. Por regla general, siempre el mejor instrumento que acredita digamos, el respaldo documentario, siempre son facturas, preferentemente. Perfecto. Después dice alguien, si ya tengo algunos departamentos como persona individual y quiero comprar más, ¿me conviene pasar a primera categoría? ¿Tengo que hacer el acto de compra-venta de cada departamento desde mi RUT al de la empresa? Ahí esa pregunta yo la voy a mezclar con otra, que creo que acá hay una confusión en esto de empresario individual y empresa, que hay una niña que preguntó más abajito.
si empresario individual es lo mismo que una EIRL y armar una Nada empresa. que ver. Claro, son dos cosas nada que ver. A ver, Francisco, si me permite explicar ese punto. A ver, un empresario individual es aquella persona natural que con su propio root inicia una actividad acogida a la primera categoría. Eso es un empresario individual. Pero una EIRL es una empresa individual de responsabilidad limitada. Por lo tanto, ahí nace un nuevo root que no es de la persona natural. Entonces, ojo, la EIRL es una empresa que tiene por naturaleza jurídica, por definición jurídica, es monogiro, es de un giro único exclusivo. Pero la diferencia es que el root ya es distinta a la persona natural. Perfecto. Después, teniendo empresa, ¿cómo acredito el monto de los intereses de un crédito? Muy buena pregunta. Eso también gana premio, Francisco. Vamos a tener que dar dos premios hoy día. A ver, cuando uno hace una adquisición de una propiedad, el banco, cuando tú firmas el contrato, te entrega las tablas de amortización. Y por último, Justo te estás escuchando cortado, Ricardo. ahí viene la diferencia cuando estoy amortizando, qué parte es de interés y qué parte. Sí, perdón, ¿me estás escuchando entrecortado? Sí, ¿Aló? ahora te escucho bien. Cuando hago la adquisición de un bien raíz, el banco me entrega dentro de su escritura todo el cuadro de amortización. Entonces, en el cuadro de amortización, tú tienes el detalle de qué es capital y qué es interés. Entonces, viene precalculado, es muy simple calcularlo. Y por último, tú tomas la tasa de interés, tomas el monto que invertiste y con una calculadora financiera, tú puedes hacer el cálculo de los intereses y puedes obviamente como va a estar incorporado el valor del dividendo, sabes exactamente qué parte es capital y qué parte es interés. Ese es un proceso muy simple, hacerlo a través de una calculadora financiera, que de paso, permítanme hacerle publicidad a la mejor calculadora financiera, y que de la cual soy fanático, usuario, y que es la mejor calculadora, la Hewlett Packard 12C. Perfecto. Después, ¿qué otra pregunta? Tenemos acá. A ver, una vez cargada la utilidad como empresario individual y aplica la tasa tributaria del 25%, esa genera crédito en caso de que se hagan retiros de esas utilidades, las cuales pagan impuesto al global complementario. ¿Es así la dinámica? Exactamente, así es, perfecto, así es. Con el crédito, por supuesto, con el crédito de la primera categoría. ¿Ah? Perfecto. Después, ¿quién más pregunta? Que sea, si alguien quiere levantar la mano para preguntar en vivo, pueden hacerlo. Estamos ya a minutitos. De hecho, yo aprovecharía, Ricardo, si quieres mostrar lo que viene después. Perfecto. Porque A el ver, segmento de eso, preguntas y sí, respuestas, obviamente hay gente que sí. le gusta, pero también hay gente que ya Y, empieza a querer salirse. sí, y ya llevamos una hora, Francisco, tal vez me he excedido en los tiempos. Perdón, ¿qué te parece si pasamos a la última lámina? Perfecto. A ver, si las personas que están hoy día en este webinar recuerdan, en el webinar anterior le dijimos a todos que íbamos a hacer un taller de tributación aplicada, aplicada exactamente a inversiones inmobiliarias, y que iba a ser un taller para todos aquellos que estaban incorporados en la comunidad de capitalizarme.com, con varias características. Una que iba a durar 8 horas cronológicas de instrucción presencial, eh, pero que era gratuito. Y este es algo por el cual queremos y estamos adhiriéndonos, ¿cierto?, a la filantropía del conocimiento. Todas las personas a las que puedan participar de este taller tienen que inscribirse con Francisco Ackerman. Así que, Francisco, aquí tienes la tarea de recibir a las personas que se inscriban en este curso taller y que dura 8 horas. Lo único malo de este taller, Francisco, hay que decirlo, ¿les doy la mala noticia a la audiencia Al o no? tiro, al tiro. Listo, démosle al tiro. El profesor de este taller soy yo, así que me van a tener que aguantar 8 horas. Así que por favor lleven aspirina, lleven agua mineral, porque imagínate tener que aguantarme 8 horas. A ver, quiero dejar algo bien en claro. Este es un taller que es muy bonito, es muy práctico, es orientado al saber hacer, es orientado a tomar un formulario, entenderlo, saber cómo se aplican las normas y un contexto general de lo que es el concepto de renta, los orígenes de la renta y los distintos tipos de categorías, que son la primera categoría y la segunda categoría. Y además vamos a ver cómo se aplican
algunas franquicias tributarias como el 55 bis, artículo 33 bis, hay un conjunto de franquicias tributarias, cómo se aplican para luego terminar en el taller haciendo y enseñando a hacer un análisis crediticio de declaraciones de impuestos o, en su defecto, análisis crediticio de las carpetas tributarias electrónicas. Entonces, este es un taller que se recomienda porque es muy práctico. Y además, perdonen que se los diga, pero es entretenido. Yo sé que la norma tributaria espanta hasta las moscas, porque tiene un lenguaje árido, pero es entretenido. Créanme, por favor, es entretenido. Los quiero invitar a que se inscriban con Francisco y cuando hagamos el taller, obviamente vamos a tener que esperar a que pase un poquito el tema de la pandemia, y cuando hagamos los talleres se van a dar cuenta que es 100% práctico. Es la persona mide un formulario 22 y ya no le estamos hablando de chino mandarín. Le hablamos de normas tributarias y está dependiendo si primera categoría o segunda categoría. Entonces es un taller, repito, práctico, orientado a las personas que están invirtiendo en bienes raíces. Por lo tanto, termina con un caso taller, por eso dice análisis de casos reales, en la cual le entregamos las herramientas para que puedan decir, oye, este es un plan de cuenta, estos son los gastos, y le enseñamos a hacer una tabulación para que puedan determinar su resultado tributario. Así que, Francisco, yo lo quiero promocionar. Es un taller muy entretenido. Yo sé que la norma tributaria no le gusta a nadie, pero créanme, por favor, créanme que lo hacemos entretenido. Este es un taller que por años, por décadas, yo dicté el curso de análisis crediticio y declaraciones de impuestos a miles de ejecutivos de la banca. Todos entraban a ese taller como estresados porque iban a ver tributarias, y todos terminaban felices porque habían podido entender alguna vez cómo se hacía una declaración de impuestos. Así que, Francisco, ¿qué te parece? Eso es súper importante. Sí, dejémoslo hasta Sí, aquí, pero yo quería perfecto. decirle eso, como les dije la otra vez, que me emocioné, pues yo me emocioné mucho, ¿verdad? Quizás no se notó, pero o no sé, pero si los que me conocen lo deben haber notado, porque fue una sorpresa de Ricardo, muy linda, el tema de hacer un curso gratuito para todos los que participan, y son cosas de las cosas que nos han ido emocionando a ser mejores al final. Sí, una cosa, obviamente, es ayudar a las personas a través de webinars, que muchas veces son información un poquito que es todo de un solo segundo, en 30 minutos, una hora, que mucha gente aprende, obviamente, pero no te cambia la vida. Entonces, nosotros estamos haciendo esta dinámica de varios talleres. Con Ricardo ya quedamos comprometidos todos los miércoles, son los miércoles tributarios. Entonces, estamos haciendo eso todos los miércoles a través de todas nuestras redes sociales y cada vez más. Y Ricardo me llega con la sorpresa de, hoy vamos a hacer un curso gratuito, un curso aplicado para toda la gente de la comunidad de Capitalizarme en Facebook y la gente que nos sigue en esto por un tema de, eh, probablemente lo han escuchado Ricardo decirlo antes, la filantropía del conocimiento, que en verdad es algo súper lindo. Y yo me he sumado como Francisco Ackerman, estoy haciendo mis podcasts, estoy haciendo mis propias redes sociales con temas de más por el lado de la inversión inmobiliaria, que es lo que yo más conozco, más que el tema tributario. Al revés, yo también voy a tomar este curso porque es algo súper importante. Entonces, de verdad, todos los que quieran aprender con Ricardo, ustedes lo han escuchado, es súper entretenido, yo gozo conversando con él, así que, y también escuchando todos estos webinars que hacemos en conjunto yo como anfitrión nomás que lo presento y él hace todo, pero en verdad es algo que me trae mucha alegría y en verdad la quiero compartir con usted y nada, pues, empezar a despedirnos. Muchas gracias a todos por participar, más de 150 personas a través de Zoom, además de las personas que han invertido, o sea, que están en las otras redes sociales. Ahí una pregunta que pasó bien rapidita, que la quiero hacer porque me la mandó varias veces, Ricardo, que alguien dice, mira, yo estoy viviendo fuera de Chile, tengo 11 departamentos que los arriendo por 40 millones al año, es mi único ingreso. ¿Qué me convendría según ustedes? O sea, persona natural o pensar en pasarme a empresario individual? Ricardo, Buena pregunta. A ver, yo creo que bueno, si no hay más rentas, ¿sí me escuchas? ¿Aló? sí, te ¿Aló? escucho ¿Me medio escuchas? cortadillo. Sí, Ya, ya. Mira, yo creo que con 40 millones de ingresos, creo que ameritaría llevar una contabilidad efectiva. Creo que el beneficio, la rebaja neta, puede ser realmente importante. Me la juego porque es recomendable
primera categoría. Perfecto. Así que ahí, JR Figueroa, ahí está la respuesta a tu pregunta. Obviamente, siempre puedes buscar ahí con un asesor tributario o Ricardo mismo te puede ayudar para empezar por lo menos a entender tu figura, en qué estás. Recuerden que Ricardo es un Encantado. consultor tributario. Francisco, yo ofrezco siempre la colaboración y cualquier consulta me la hagan llegar por correo electrónico. No tengo ningún inconveniente. Ya que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook, en YouTube. Ricardo Gutiérrez participa de la comunidad, así que, y también quien quiere aprender más, solamente, no, o sea, no solamente temas tributarios, sino que de inversión inmobiliaria, recuerden que tengo un podcast que se llama Aprende de Inversión Inmobiliaria, que pueden encontrarlo en YouTube, o sea, en YouTube, en el Spotify, en Anchor, en Google, en Apple Podcast, en todos lados. Entonces, si ustedes buscan Aprende de Inversión Inmobiliaria, van a ir aprendiendo esos laditos. Y con Ricardo, que es un crack, como dicen ahí, un crack, don Ricardo, vamos a ir aprendiendo los temas de tributaria. Así que, pucha, no quiero extendernos más porque nos han castigado y retado por hacerlo muy largo. Sí, Esta grabación la vamos a subir a YouTube y como todos saben y tenemos pendientes, nosotros además, estamos elaborando un documento con las preguntas que se han hecho de los otros dos trabajos, de los otros dos webinars, junto con estos que de hecho, antes de cerrar esto, voy a ponerme a copiar todas las preguntas que hicieron porque la gracia es crear un documento colaborativo y muchas preguntas que se repiten. Probablemente va a salir, y yo creo que vamos a hacer un librillo ya me estoy imaginando el nombre, las 100 preguntas tributarias que tienes que saber para invertir en propiedades. Una cosa así va a ser este libro. Así perfecto. que muchas gracias a todos, como les dije, por participar en este webinar. Y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.